sin preámbulos porque tenemos poco tiempo. Así que Reina, Peoniano, Ripa, Ribenu, Umael, Gaolenu, Geula Shelema Leman Shemeja. Ki el Goel Hazak Atah, Baruch Atah, Hashem Goel Israel. El sello, voy a partir con el sello dice Goel Israel. ¿Qué es lo que significa literalmente el Goel Israel? Que salva. Hoy, que está salvando. Que está, Goel es redime en realidad. Que hoy, redime hoy. Quiero agregar el hoy porque Stan podría resultar como poco claro. Redime hoy a Israel. La pregunta es, si hoy redime Israel, ¿de qué estamos hablando? Mira, Stan, no estamos siendo redimidos. Rená Peoniano, venos en nuestra angustia, en nuestra humillación. Berribar y Venu, y lucha nuestras luchas. Umaherlega Olenu, y apúrate en redimirnos. Geula Shelema, con una redención perfecta, completa. Lemaan Shemeja, por ti, en tu nombre. Y el Goel Hazakatá, porque tú eres una fuerza redentora poderosa. ¿Okay? Ese es el texto de la Berajá. A continuación, Baruch Atah Hashem, bendito eres tú, que Hashem, que redimes hoy a Israel. ¿Cuál es el foco? Primero. Que redime Israel. Que redime Israel, correcto. Y eso, ¿por qué redime Israel? ¿Por qué Hashem redime a Israel? Porque nos eligió. ¿Puede ser chulo? Porque Él quiere. Es mucho más simple. Porque Él quiere. Si Él quiere, nos redime. Si nos redime, Porque no nos quiere. entonces hay que entender dos cosas distintas. Una, ¿por qué decimos que Él hoy es un redentor hoy? Que el Goel Hazak Atah, tú eres un redentor. Ahora eres un redentor. Y decimos Goel Israel, que está siempre, en este momento y todo el tiempo, ha estado redimiendo a Israel. ¿Cómo se entiende si no tenemos redención? Esto fue una verajá, acuérdense, puesta por los hombres de la Gran Asamblea al retorno del exilio de Babilonia en el siglo VI, antes de la era común. ¿Okay? Lo que implica que vivió así todo el periodo del segundo templo, ¿okay? En todas sus modificaciones. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está diciendo el texto? Tú redimes. Y estamos pidiéndolo que nos redima. De todas maneras nos redime. Sí. ¿Qué es lo que estamos pidiendo, Mijal? Que luego, danos plata, aunque nos estás dando plata, danos plata, porque tú eres de la gente que da mucha plata. Es raro el texto. Esto está en dos Abrahot también. ¿Cuál? Igual, pido perdón a Hashem, no sé qué, Hanuna Marbed Lisloach. No, Porque eres lo que siempre da perdón. sí, pero eso ya lo explicamos. El concepto de allí es que Él quiere dar perdón, y es lo mismo que quiero aprovechar en esta nueva verajá. Cuando decimos que Él está redimiendo, hay dos niveles de redención. El primer nivel de redención es una redención parcial, y la otra es una redención shlema, perfecta, completa. La final va a ser una redención filán, perfecta. Pero entre tanto estamos siendo redimidos todo el tiempo. Y esto lo vimos cuando vimos un poquitito Pesaj. ¿Se acuerdan? Que existe una necesidad de redención que no fue satisfecha en el tiempo de Egipto. Producto de eso, tenemos que ser redimidos permanentemente. Y en toda generación aparece gente que nos quiere destruir. Y viene Hashem y nos salva. ¿Se acuerdan? Shebehol, Dorvador, Umdim Aleinu Lejalotenu. En cada generación se paran sobre nosotros para destruirnos, para aniquilarnos. Hashem, Kadosh Baruj Hu Matzilenu Mediadam, y Kadosh Baruj Hu nos salva de sus manos. O sea que hay un nivel de redención que se está experimentando desde la salida de Egipto. A ese estamos yendo. ¿Okay? Que es un proceso paulatino que incluye una caída primero y después una redención. Estamos en los 2000 años. Nuestros sabios dicen que la historia está dividida en tres
etapas. La primera etapa, 2000 años de Tohu, que es 2000 años en los que no había orden ni concierto en el mundo. Después 2000 años de Torah y después 2000 años de redención. Los 2000 años de redención comienzan con la destrucción del segundo templo, más o menos, ¿ok? O con el exilio, en esa época, el exilio de los romanos, no el exilio de Babilonia. Entonces, en esas condiciones, los 2000 años los primeros 2000 años de Tohu son los tiempos hasta que Abraham empezó a enseñar Torah. ¿Okay? Él nació en el año 1948 de la creación, y cuando tenía 52 años empezó a enseñar Torah en el año 2000, cuando comenzó el segundo ciclo. Después hubo 2000 años de historia que terminaron en el año 4000. Si estamos en el 5775, eso pasó hace 1775 años. Si estamos en el año 2015, sí, voy a sacar la cuenta en la calculadora porque ya mi cabeza no da a esta hora. 2015 menos 1775, en el año 240. ¿Qué pasó en el año 240? Es el periodo del cierre de la Mishnah, cuando fue la expulsión de los judíos de Israel en el tiempo de los romanos, cuando se prohibió que los judíos viviéramos acá, y cuando se cerró la Mishnah en el año 240. ¿Okay? Y en ese momento empezaron los 2000 años de exilio, de redención. ¿Cómo comenzaron? Con un exilio. Porque el proceso de la redención tiene que ver con una caída primero y después una salida. Pero siempre el proceso, es siempre un proceso completo. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? Entonces lo que estamos diciendo es Raya Nape o Nieno. Nos estamos tratando de relacionar con Akadosh Baruj Hu de forma como nos relacionamos en Egipto al final del periodo de la esclavitud de Egipto, porque estamos viéndonos a nosotros, nos vemos en una situación de humillación y de penurias, como desde el tiempo de los romanos en adelante. Lemase Berribar y Benu. Entonces tú tienes que pelear nuestras luchas. Un majer le caoleno que ula shelema le manchemeja. Y entonces apúrate en traer una redención total, final, perfecta, completa. La diferencia con lo anterior es que se acaben nuestras angustias particulares también. Eso es un poco parte de la petición. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Sabemos que Dios quiere redimirnos. ¿Qué fue lo que pasó en Egipto que no salimos con una Geulah Shelema? Se la hizo Dios. Podría haberla hecho Shelema en principio. Fue gratis. No solo fue gratis, el pueblo no estaba preparado para salir. ¿Ok? Entonces Dios, todo lo que pudo hacer Dios, lo hizo. Pero tiene que dejar en manos del hombre, como libre albedrío del hombre, que el hombre se desarrolle para llegar a estar libre también. ¿Se acuerdan de los 4 leshonot de redención? Los 2 primeros los pudo hacer, el tercero y el cuarto no. O no completos. Porque no podía ser para nosotros Dios si nosotros no queremos que sea nuestro Dios. Y tampoco podemos ver que las cosas son justas si no queremos ver que las cosas son justas. ¿Ok? ¿Entienden la situación? ¿Aló? ¿Están conmigo? Ok, sí, pero es que miro para allá como están pensando. No. Ok, en esas condiciones, ¿cuál es el punto? Dios tiene la fuerza de redimir. Estamos... Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que Él redima. ¿Cómo puede redimir Él? ¿Qué es lo que faltó?
Dos cosas. Nosotros, la parte de nosotros. La parte nuestra. Entonces, ¿cómo puede Él redimirnos? Si yo hago mi parte. ¿Correcto? Él es una fuerza redentora muy poderosa, la más poderosa de todas, pero depende de mi trabajo. Entonces, yo estoy haciendo que mi parte en este punto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Dos cosas. Una, notar que requiero de la redención, que sin esa redención no puedo salir. ¿Ok? Entonces me tengo que fijar en la justicia de lo que está sucediendo. Y por eso Riba Ribenu, por eso tú tienes que luchar nuestras luchas, porque en el fondo es una lucha que yo no puedo ganar, aunque es justa. ¿Una lucha que yo no puedo ganar o qué? Es justa, aunque no la puedo ganar. No la puedo ganar porque no depende de mí ganarla. Me están humillando, nos están golpeando. Estoy leyendo un libro de historia ahora no es primera vez que lo leo, pero muy interesante el libro. Es el libro de Paul Johnson, la historia de los judíos, la historia de los judíos. Y es muy interesante en la etapa de Francia que los judíos se rebelaron ante la injusticia del caso Dreyfus. Ustedes han escuchado hablar del caso Dreyfus porque es muy famoso y importante en términos de Tzionut. Pero el caso Dreyfus generó una debacle en toda Francia. Y no solamente en Francia, en Europa. Generó un drama a nivel, pero de proporciones impresionantes. ¿Por qué? Porque los judíos se rebelaron en contra de la injusticia. ¿Y qué es lo que generaron? Antisemitismo instituido. El resultado de haberse rebelado activamente en contra de algo que fue injusto fue algo peor que lo que tenían antes, que llevó eventualmente, entre otras muchas cosas, llevó también al Holocausto. ¿Por qué? Porque quisieron que ellos hicieran justicia. Y no podemos ganar solos. El sistema requiere que nosotros asumamos que dependemos de Dios, que hacemos nuestra parte, pero nuestra parte no es independiente de Dios. Dios tiene que poner su lado, porque si no, el sistema no funciona. El sistema es justo en otros términos. Por eso los Jajamim no habían querido. En Francia el movimiento fue fundamentalmente laico, fue casi completamente laico. Por eso los Jajamim no querían la revolución, no querían ir a reclamar, no querían levantar, porque si se levantaban iban a generar un problema, no una solución. Eso es lo que estamos viendo en este punto. Y nosotros estamos viendo que estamos pasándolo mal, estamos humillados, pero no depende de nosotros luchar nuestras luchas, porque si lo hacemos nosotros va a ser peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir que Dios nos redima. Ese es uno de los lados que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Reconociendo que Él es Dios. Que El Hazak Ata. Porque tú eres el Redentor, el verdadero Redentor fuerte, en el fondo. ¿Ok? Sí. Pero ¿por qué esto no es como que confiar en un milagro? Hay dos partes. Primero que nada, yo tengo que confiar que va a venir Mashiach. Eso es uno de los 13 principios del Rambam y reconocido por todas partes como que algo fundamental. Yo tengo que estar seguro de que el Mashiach va a venir. El Mashiach es un milagro. O sea que sí estoy esperando un milagro. Sí. Entonces, la pregunta Minastam es una pregunta importante, pero hay que ponerla en contexto. Estamos esperando que pase un milagro. Estamos esperando varios milagros. Que venga el Mesías, que venga Eliyahu, que haya Tejiat Hametim. Hay montones de cosas que van a suceder. Todas esas cosas las estamos esperando y no hay un problema en eso. Ahora, los Somjim Alanes, que es el concepto que usted está trayendo, que no dependemos de los milagros, implica yo tengo que hacer todo lo que de mí depende, y lo que dependiera de mí, pero tengo que estar consciente que no depende de mí. Yo hago mi parte, que en el fondo, en la lashon del Ramjal, significa que yo hago mi ishtadlut. Mi ishtadlut significa, si todo fuese mecánico, esto lo hago y las cosas funcionan. Pero las cosas no son mecánicas, así que yo voy a hacer lo mismo que Ilu, que es mecánico,
pero tengo que hacer tefilá para que las cosas funcionen. Esta es la segunda parte. La parte de que yo hago tefilá para que las cosas funcionen. Lo estoy pasando mal, lo declaro, lo estoy pasando mal, que es parte de lo que yo tengo que hacer. Arbame ot shana, ¿sí? Dice el pasuk en Brit Ben Abetarim, en el Humash, 400 años habitará tu simiente en tierra que no es de ellos y los esclavizarán y los humillarán. Y después yo voy a juzgar también, etcétera, etcétera. O sea que parte del proceso es que nos esclavicen y nos humillen. Estamos en el segundo. Estamos declarando, estamos en proceso de humillación. En estas condiciones, haz tu etapa, la etapa de Geulá. ¿Se entendió? Sí. Okay. ¿Por qué tenemos que hacer esto? En el fondo, nosotros estamos haciendo nuestro lado, si es que lo hacemos honestamente, estamos haciendo nuestro lado cuando estamos pidiendo la redención. Lo estamos pidiendo para todos, sí. Pero no entendí. ¿El hecho de que yo esté haciendo tefilá es mi shtadlut? ¿O el hecho de que yo esté haciendo tefilá es como afuera de mi shtadlut, lo que viene solo de Akadosh Baruj Hu, que no está en nuestras manos? En este caso particular, mi shtadlut tiene dos partes. Una, reconocer a Akadosh Baruj Hu como mi Dios. Instituirlo en mi Dios. Y entender que este sistema requiere que yo pase por una etapa de humillación. Que tiene como foco la redención. Eso es lo primero. Tengo la primera etapa. Yo tengo que poner mi parte. Mi parte es, esto es justo, tiene sentido, no estoy perdiendo el tiempo a pesar de que me está yendo mal. No implica que eso no implica por ningún lado que el sistema no tiene sentido. Paso 1. Paso 2. El que lo puede resolver únicamente en términos reales es Dios. Y yo acepto que eso es cierto porque sí está escrito y porque Dios es Dios, etcétera, etcétera, y eso tiene sentido. Una vez que yo asumo que tiene sentido, que es el tercer lashon de la Geulá, y que Dios es el que nos va a salvar, implica que yo soy del pueblo, yo tengo la relación con Dios, cuarto lashon de redención, entonces, que es donde me estoy parando, entonces digo, mira, estoy cumpliendo con mi lado, ahora te toca a ti. Sí. ¿Por qué hago este proceso? Porque yo sé que Él eso es lo que quiere. Ki Goel Hazak Ata, Baruch Ata Hashem, Goel Israel. Eso es. Es bastante más yashar. Esta es una verja mucho más directa. Lo que implica que en el fondo Dios tiene, y esto es muy importante, porque está escrito, todo el tiempo puede llegar al Mesías. Todo el tiempo. ¿Por qué? Tenemos que pasar por todo un proceso, 400 años, no sé qué, Egipto, el resto. ¿Qué pasó? ¿Nos mintieron? Una parte que depende del proceso, cuán rápido nos vamos a pasar por este proceso, porque correcto. El proceso tiene un objetivo. Correcto. El proceso podría haber terminado hace tiempo. Nosotros lo estamos prolongando. ¿Se acuerdan Kol Dodido Fek que estuvimos viendo el otro día? El concepto de Kol Dodido Fek aplica justamente aquí también. Hay oportunidades que pudieron haber sido el Mesías, y que pudo haber sido la Geulá, y no pasaron. No resultó. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Nuestra parte no está cumplida. Cuando finalmente no nos quede otra, entonces la vamos a cumplir porque no nos queda otra, pero podríamos haberlo cumplido antes. Por eso los profetas dijeron, Ulay podría haber sido Hizkiyahu Amelech, el Mesías, etc. ¿Sí? Yo sé. Está todo bien. Entonces, el punto es que yo tengo que hacer mi Ishtadlut. Mi Ishtadlut es lo que de mí depende. Lo que me depende son el cumplir con las dos partes de la redención que aún no he cumplido yo, que puede acelerar el proceso de la Geulá Shelema. Pero le más estoy pidiendo Geulá porque lo estamos pasando mal Minastam hoy. Y hay que mirar el diario, el periódico, y se sabe que eso es correcto, eso no es ninguna novedad.